Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 14 de febrero de 2020, calendario económico. Muchas noticias el día de hoy. Iniciamos con cifras de actividad económica en Perú. Indicador que creció solamente 1.1%, la economía peruana habría crecido solamente el 2% durante todo el año 2019, cuando tiene un potencial de crecimiento del 4%. Por eso es que en muchas situaciones el gobierno colombiano insiste que la economía colombiana durante el 2019 es una de las economías para mostrar en la región con un crecimiento del 3 o por encima levemente de ese nivel. Con respecto a Europa, esta madrugada se van a conocer cifras de crecimiento de la zona euro y de Europa, mediciones ya preliminares del último trimestre de 2019. Alemania se estancó, crecimiento de 0% entre cuarto y tercer trimestre del año, 0.4% medición anual. Toda la zona euro creció cerca del 1.1%. Creció 0.9% durante ese periodo, cuarto trimestre 2019. Es el crecimiento más bajo de la zona euro desde el año 2013 y con este tema del coronavirus, muy probablemente el inicio del 2020 para el tema alemán, que tiene una alta relación con China, pues eventualmente sí lo puede llevar al terreno de la contracción. 2 trimestres en contracción sería equivalente, como ustedes bien saben, a un periodo recesivo. Sin embargo, lo que preocupa en Alemania es un estancamiento muy prolongado de su economía. Con respecto a Brasil, indicador de actividad económica en recuperación, 1.28% cerró en el mes de diciembre. Esta recuperación de Brasil parece que es muy lenta para las expectativas que tenían los analistas. En Estados Unidos tenemos el día de hoy índices de precios importados con un avance anual del 0% aproximadamente, 0.2%, ventas del comercio, crecimiento mensual esperado del 0.3%, pero producción industrial, nueva contracción anticipada para el mes de enero del 0.2%, confianza de la Universidad de Michigan, confianza del consumidor que calcula la Universidad de Michigan se mantendría alta, muy cerca a las 100 unidades. A las 11 de la mañana se darán a conocer cifras de crecimiento de Colombia del último trimestre 2019 que pudo haber estado parcialmente afectado por las protestas sociales. Ese PIB se cree habría crecido de acuerdo al consenso de mercado 3.2%. Nosotros también estamos muy cerca de ese nivel con el 3.3%. Para todo un año muy cercano al 3.15%, por supuesto, dependiendo de las revisiones que hagan de las anteriores cifras. En Colombia también tendremos a las 2 de la tarde el indicador de actividad económica de diciembre. El mercado espera niveles del 3.3%. Ya pues perdería impacto teniendo en cuenta que hacia las 11 de la mañana tendríamos la cifra de todo el periodo, todo el último trimestre de 2019. Con respecto a cómo vienen comportándose los mercados el día de hoy, relativamente tranquilos. Ayer, recuerde, iniciamos con descensos del 0.6%, pero esta dinámica de descenso se fue apaciguando a lo largo de la jornada y terminó con una pérdida solamente 0.16% en el caso del Standard & Poor's. Europa casi no perdió, 0%, y hoy se valoriza 0.2%, así que la dinámica ha estado relativamente tranquila durante estas últimas 24 horas. Continúan los ajustes en las cifras de infectados y de muertes por el tema del coronavirus en China. En este caso no fue al alza, sino a la baja por doble contabilización. China redujo en 100 el caso o la cantidad de personas o de víctimas fatales por este tema, 1.380 víctimas en total en China. En el mundo recuerden que solo ha habido 3 casos de muertes, es decir, 1.383. Nuevos infectados de 4.823 personas que hacen que en China la cantidad de infectados ya sea de 63.851, en el mundo 64.441. La noticia de ayer fue que Camboya finalmente había aceptado o dado el permiso para que un crucero atracara en uno de sus puertos y de esta manera los pasajeros pudieran, digamos, bajarse y tratar de retornar a sus países por otra vía. Desde el punto de vista de qué ha venido ocurriendo con los otros países de Asia, Singapur afirmó que este impacto económico de este coronavirus es ya más fuerte que el del SARS, el del año 2003, y podría llevar a su economía a un periodo recesivo como tal. Mientras tanto, desde el lado corporativo,
unas noticias favorables por cuenta de Tesla. Recuerden que esa acción estuvo muy comprometida desde el punto de vista de precios hace cerca de 2 años, con especulaciones incluso de que la compañía podría caer en un periodo de iliquidez, pero lo que ha venido ocurriendo recientemente, como ustedes pueden ver con la acción de Tesla, un comportamiento exponencial al alza. El precio de la acción pasó de 200 o menos hacia niveles de 800 pesos, $800 la acción, lo cual es una valorización de 4 veces, y esto pues impulsó a que la compañía anunciara que próximamente va a hacer una emisión de acciones por $2 billones, aprovechando este buen momento. Eso sí, la directiva de la compañía reconoció que como ahora tiene operaciones en Asia, eso pueda generar problemas de suministros de componentes, no solamente de operaciones de la misma, es una planta en Shanghai, como ustedes lo recuerdan, y simplemente está dando estas advertencias. Y luego de 3 siglos de llamarse Royal Bank of Scotland, la compañía va a cambiar su nombre a NatWest Group. Esto pues es llamativo, teniendo en cuenta que era una de las entidades tradicionales en el mundo del sector financiero. En el mercado de divisas estamos viendo que el dólar continúa avanzando frente a monedas refugio. Muy probablemente estas cifras decepcionantes sobre la economía alemana ha habilitado nuevamente al euro a un nuevo mínimo desde el año 2017. La cotización es 1.0840 en este momento. En América Latina, una dinámica mixta durante esta semana, valorizaciones del peso colombiano y del peso mexicano, debilitamiento del peso chileno y del real de Brasil. Y con respecto al tema de otros elementos que han venido impactando en el mercado de divisas, tienen que ver con Corea del Sur, que si bien es cierto no tiene los mismos problemas desde el lado de infectados que China, pero sí desde el punto de vista de turismo, muchos chinos viajaban a Corea del Sur y esto pues estaría generando un impacto negativo sobre su economía, así como los problemas de suministros de componentes. Por eso el gobierno está preparando medidas para mitigar estos impactos, pero por ahora el director del Banco Central no o evitó más bien hablar de la posibilidad de un recorte de tasas de interés. Mientras tanto, el mercado petrolero sorpresivamente el día de hoy está avanzando al alza, WTI 52, Brent 57, cuando digamos a comienzo de semana estábamos hablando del riesgo de ruptura de 50 del WTI hacia la baja. Lo que sorprendió el día de hoy a los inversionistas son compras de refinadoras entre comillas independientes en China no esperadas, es decir, están incrementando su demanda. Y por otro lado, esos tanqueros que estaban registrando tantos retrasos en los puertos chinos se están desviando entonces a otros mercados en Asia, uno de ellos es Corea del Sur. Con respecto al tema de renta fija, si bien es cierto, en la comparación frente al cierre de ayer, hay un descenso en las tasas de descuento de 2 puntos básicos en los tesoros. Cuando lo comparamos con el mismo momento que teníamos ayer durante el comité, no ha cambiado de manera importante. Tesoros a 10 años siguen en niveles del 1.60. Más llamativo han sido las declaraciones del presidente de la Reserva de Nueva York. Por un lado, estaría anticipando una reducción de la liquidez de emergencia que se irrigó después de septiembre de 2019 cuando hubo ese desalineamiento de tasas de corto plazo. ¿Se acuerdan que las tasas repo llegaron a niveles del 10% durante una jornada? Cuando la tasa de referencia estaba entre el 1.50 y el 1.75. Entonces, esos mecanismos de liquidez el mercado está esperando que los moderen, pero las declaraciones de ayer del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, que es la reserva a través de la cual se hacen todas estas transacciones, podría sugerir, digamos, una reducción o un recorte más drástico de esta liquidez. Por eso ayer las acciones en Estados Unidos en algún momento llegaron a terreno positivo y terminó cerrando solo con una pérdida del 0.16%. Y el otro elemento importante de las declaraciones del presidente de la Reserva de Nueva York quiere decir que esta transición, el abandono de la tasa LIBOR por todos esos escándalos de manipulación y la nueva tasa que es el SOFR en los Estados Unidos, no está yendo por buen camino. El límite para hacer el desmonte del tema de tasa LIBOR es el año 2021. Y la idea es que esta nueva tasa pues asuma ese protagonismo, por lo menos para el caso de las operaciones en los Estados Unidos, pero no está teniendo, digamos, una recepción muy calurosa por parte de los inversionistas. En temas de América Latina, ayer se confirmó
La reducción de tasas del Banco Central de México, 25 puntos básicos solamente, tasa de referencia del 7%, con una economía estancada, 0% de crecimiento en el 2019, por eso digamos que es la extrañeza de algunos inversionistas, como hemos advertido desde el año pasado, incrementos de salario mínimo del 20% hace que el Banco Central sea muy cauteloso en esta moderación de su contracción monetaria, mientras que en Perú el Banco Central decidió mantener la política monetaria inalterada, 2.25%, pero esta madrugada tuvimos el mal dato de ese crecimiento de actividad económica tan bajo en el mes de diciembre. Probablemente, digamos que la economía peruana espere un poco más a ver si es necesario un nuevo impulso desde el punto de vista de política monetaria. En Brasil ya lo hablamos, la aceleración va, pero digamos que no es muy rápida, y en Argentina la inflación se dio más de lo anticipado, desde el 54 casi hacia algo por debajo del 53% en los últimos 12 meses. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden, una jornada que arranca relativamente tranquila en el mercado accionario, cambios metodológicos o ajustes también en las cifras de víctimas mortales, en este caso no es a la alza sino a la baja por doble contabilización. El mercado petrolero sorprendido por compras de refinerías independientes, WTI 52, Brent 57 y renta fija relativamente estable. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Raúl y Sharon para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El índice de producción industrial en diciembre creció 2.3% anual. 3 de los 4 sectores industriales presentaron variaciones positivas. La industria manufacturera creció 3.2%, el suministro de electricidad y gas aumentó 4.6% y la captación, tratamiento y distribución de agua se expandió 2%. En contraste, el sector de explotación de minas y canteras se contrajo 0.8%. Las ventas minoristas crecieron 7.1% en diciembre y 6.5% en el periodo de enero a diciembre del 2019. Las ventas de equipos de informática y telecomunicaciones fueron las de mayor crecimiento, con 2.5% anual. Por otra parte, como decía Daniel, el DANE publicará el dato de crecimiento de la economía del cuarto trimestre a las 11 de la mañana. Los analistas encuestados por Bloomberg prevén que el PIB habría crecido un 3.2%. Además de esto, se publicará a las 12 el índice de actividad económica de diciembre, donde el estimado es de 3.3%, donde el anterior había sido de 2.9%. Y se espera la encuesta del Banco de la República sobre las expectativas económicas de los analistas. En diciembre de 2019 se licenciaron más de 4 millones de metros cuadrados para construcción, según informó el DANE, lo que significa un aumento de 107% en el área licenciada. Este resultado se explica por el incremento de 131.8% en el área aprobada para vivienda y de 46.1% para los destinos no habitacionales. Por otra parte, un informe del Banco Interamericano del Desarrollo dice que los ingresos tributarios de Colombia son muy bajos en comparación con otros pares de la región, como se ha venido hablando anteriormente. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se refirió a esto e indicó que el país necesitaría otra reforma tributaria que aumente por lo menos en 5% del PIB los ingresos fiscales del país. Sin embargo, fue enfático en decir que el actual gobierno del presidente Duque no va a presentar una nueva reforma tributaria y el nuevo gobierno debe enfocarse en ampliar la base del IVA y de la renta. Por otro lado, FEDesarrollo no ve posible ni factible que se realicen enajenaciones en 2020, dado que estos procesos duran más de un año. Dado el ejemplo de Isagen, indicó que a pesar de que el gobierno plantea enajenaciones por poco más de 6 billones dentro del plan financiero de este año, estos dineros no se necesitarían en 2020. Sin embargo, advirtió que el gobierno debería indicar los procesos de enajenación este año porque los recursos serían necesarios a partir del 2021, dado que como FEDesarrollo ha anticipado y varios otros calificadores, la ley de crecimiento va a disminuir los ingresos tributarios de Colombia en 2020, según FEDesarrollo, en 5.7 billones, para 2021 en 6.7 y para el 2022 en más de 10 billones. Esto es todo para las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario.
Pues Daniel, el Colcap el día de ayer ganó un poco de valor, contrario a lo registrado por las principales bolsas en el mundo. Destacar principalmente que esto fue en medio de débiles volúmenes de negociación. Se negociaron tan solo 77.000 millones de pesos. De la acción más negociada fue Preferencial Grupo Aval con 18.000 millones. Esto principalmente ante la noticia de la autorización por parte de la Junta Directiva de autorizar a las compañías de Luis Carlos Sarmiento Angulo de realizar compras de Grupo Aval, tanto ordinaria como preferencial. La acción más valorizada fue Grupo Éxito con un 2,8% y la más desvalorizada fue Avianca con un 1,9%. El día de hoy, ante este entorno favorable para los mercados, consideramos que el Colcap podría seguir ganando valor. Por las recomendaciones, tanto Grupo Sura como ordinaria como preferencial retrocedieron levemente, Nutresa se mantuvo inalterada y las demás recomendaciones ganaron un poco de valor en la jornada de ayer. Por otra parte, tenemos desde el punto de vista técnico la acción de Avianca, la cual el día de ayer se retrocedió en 1,9%, sin embargo abrió con un gap, abrió cerca al 2010 pesos, lo anterior principalmente ante la noticia de estas investigaciones por parte de las autoridades tanto colombianas como norteamericanas, de las investigaciones a la compañía. Sin embargo, consideramos que estos ruidos se disiparían pronto, no vemos mayor impacto sobre el precio de la acción y esperamos que empiece a corregir el día de hoy, es decir, el ruido fue en la jornada de ayer, posiblemente el día de hoy podamos ver mayores correcciones y esperamos que Avianca podría ir a buscar esos 2.100 pesos que es cerca del máximo de unos años. Y finalmente tenemos la acción de Canacol, la cual ha mantenido un buen comportamiento posterior a los flujos de venta del rebalanceo. Según el indicador técnico, nos estaría dando como tal un fin de la tendencia alcista y bajista, y el día de hoy estaría como tal probando cerca al nivel que nos confirmaría el cambio de tendencia. Mantenemos la perspectiva muy positiva desde el punto de vista fundamental, esperamos que los resultados van a ser bastante interesantes y a su vez se sigue observando la posibilidad de un mayor dividendo ante este buen comportamiento operacional y esta positiva generación de caja por parte de la canadiense. Esto fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar, con Daniel. Gracias, Raúl. Ayer se negociaron 1.094 millones de dólares en el mercado spot colombiano, cerrando en el 3.377. Recuerden que el rango de negociación que habíamos dado ayer iba desde 3.400 hasta 3.375. Más o menos el día de ayer fluctuó en estos niveles. Temporalmente al arranque superó ese 3.400, llegó hasta un 3.409 aproximadamente, pero luego cedió. El día de hoy nos llama la atención el cambio de señal de este indicador, muestra algo de retroceso, sin embargo hay niveles hacia la baja muy importantes. El primero es el 3.370 que digamos lo alcanzó durante ya las primeras negociaciones del día de hoy, y el siguiente nivel hacia la baja es 3.363. Lo importante es que tenemos algo de recuperación en temas petroleros, no por algo consistente, sino por una sorpresa de compras adicionales de refinadoras independientes en China. Así que mientras no veamos, digamos, una recuperación un poco más sostenida del precio del petróleo, pues no esperamos un movimiento hacia la baja muy fluido en el tema del dólar en Colombia. Por el día de hoy, entonces, las referencias hacia la baja son muy ajustadas, 3.60 o 3.70 como posible rango de congestión. Interesante, entonces, recordamos esa tendencia debilitamiento del dólar que nos estaría sugiriendo este indicador técnico. En la señal o en la tendencia hacia la alza del nivel a evaluar ahora ya no es el 3.400 sino el 3.390, es decir, hemos bajado casi 10 pesos tanto el límite máximo y el límite inferior frente a la jornada de ayer. Recuerden entonces resistencia 3.390, soportes 3.360. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Les recordamos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa, en títulos indexados a la IBR en corto plazo, con opción de diversificación en IPC y tasa fija, y en títulos en mediano plazo entre 2 y 5 años en tasa fija. En cuanto a las negociaciones, la referencia que más se ha estado valorizando son los títulos indexados a la IPC a 5 años, seguidos por títulos indexados a la IPC en 3 años e IBRs a 1 año, que continúan valorizándose.
En la jornada de ayer, tanto los test del 24 como los test del 28 se desvalorizaron, cerrando al 5% y 5.6% respectivamente. La curva test tasa fija se desvalorizó en promedio 1.75 puntos básicos y de igual manera la curva test VR se desvalorizó alrededor de 0.5 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron cerca de 11.000 millones a través del sistema transaccional y 900.000 millones por registro. Lo más transado continúa siendo tasa fija del 20, del 23 y del 21. De acuerdo con la encuesta de expectativas del Banco de la República, los analistas esperan que la tasa de política monetaria del emisor aumente al 4.5 en el último trimestre de 2020. El equipo técnico informó que esto es consistente con el pronóstico del escenario del equipo técnico que estima que por la reducción de la brecha del producto que se cierra hacia el horizonte del pronóstico junto con tasas de inflación y expectativas de inflación superiores a la meta, pero que convergen al 3%, este pronóstico está adecuado con lo que piensan los analistas también. Para el 2021 la proyección del emisor es que aumente su tasa de interés hasta el 4.75 durante el tercer trimestre del año. El emisor también expresó que no prevé modificaciones en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos durante 2020 y 2021. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, habló sobre los desafíos que posee la regla fiscal actual en Colombia, mencionando que la presencia de la inconsistencia entre las metas del déficit fiscal y el comportamiento de la deuda, que el déficit total, que es determinado por el comportamiento de variables no observables, que los incentivos para reducir el gasto acumulando pasivos costosos y la presencia de desbalances dentro del gobierno general pueden no estar generando, son desafíos que se presentan a la hora de cumplir esta regla fiscal, por lo que consideran que alguna modificación podría estar fortaleciéndola. Aunque él resaltó que no tienen planes para proponer un proyecto de ley para hacer modificaciones formales a la regla, si consideran que de alguna modificación puede que esta sea más consistente y se pueda alcanzar la meta fortaleciéndola. Esto fue todo por el día de hoy. Nos esperamos el lunes en una nueva edición y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.